Soy Tomás Vera, soy presidente de la Fundación Ciudad y consultor en materia de planificación urbana y desarrollo de ciudades. Un modelo de planificación urbana no tiene que ser solamente un modelo de líneas y rectas y casas y viviendas, no tiene que ser un documento técnico. Tiene que ser un documento que escriba el relato de una ciudad, que escriba una estrategia de una ciudad, que defina hacia dónde debe ir una ciudad, cuál es el potencial de esa ciudad, qué es lo que tiene que rescatar esa ciudad y que por tanto planee una estrategia a largo plazo. Y en ese sentido, lo que tiene que tener una planificación de una ciudad nueva es ese relato, esa estrategia, cuáles son los objetivos que tienen que alcanzar las ciudades, bien definidos, y a partir y trabajando sobre ese relato y esa estrategia, definir los documentos técnicos que hagan posible ese relato. No existe ningún modelo que sea copiable para otras ciudades. Es una pregunta muy recurrente, ¿cuál es el tipo de ciudad que tenemos que copiar? ¿Cuál es la ciudad perfecta? No existe. Cada ciudad tiene una historia de cientos de años y sobre todo cada ciudad tiene un recorrido anterior que la condiciona y que la hace mejor, peor o regular, pero que es con los ingredientes con los que empiezas a trabajar. Lo que sí existe es un modelo de lo que las ciudades tienen que alcanzar. Independientemente de cómo lo hagas, las ciudades tienen que prestar servicios universales básicos. Las ciudades tienen que ser un espacio de igualdad de oportunidades. Las ciudades tienen que ser un espacio en el que todas las personas tengan los servicios necesarios para poder prosperar y poder desarrollarse como persona. Y eso se define en un modelo de desarrollo de la ciudad. Tienes que pensar la ciudad para que la ciudad esté en condiciones de, por sí misma, desarrollar los servicios básicos que permitan a las personas desarrollarse en igualdad de oportunidades. Una ciudad capaz de prestar oportunidades para todos, capaz de ser un espacio que es sostenible con el medio ambiente, es una ciudad que está bien hecha. Es posiblemente el último paso que debamos dar. O sea, el primer paso es pensar la ciudad. Las ciudades tienen que tener un plan general, tienen que tener un modelo de planeación y tienen que tener una estrategia. El segundo paso, las ciudades tienen que tener elementos de financiación, tienen que tener modelos de catastro, tienen que tener elementos de colaboración público-privada, tienen que tener los elementos que les permita poder prestar y desarrollar los servicios públicos necesarios. Y una vez que la ciudad está pensada, una vez que la ciudad tiene un modelo de planificación hecho y una vez que la ciudad tiene herramientas de financiación adecuadas, es cuando se encuentra en una situación en que tiene recursos escasos y tiene que ser muy eficiente a la hora de usarlos, que es lo que se llama organización inteligente Smart City. Por tanto, no se pueden buscar atajos. La ciudad tiene que estar pensada, tiene que estar financiada, tiene que estar planificada y a partir de ahí tienes que ser muy eficaz y muy inteligente a la hora de usarlo y empezar a implementar modelos de Smart City. Y no podemos confundir Smart City con simplemente aplicación de tecnología. Smart City significa ser eficaz a la hora de gastar tus recursos y a la hora de gestionar la ingeniería de servicios públicos que tienes que prestar. Eficaz a la hora de dar agua, a la hora de gestionar residuos, a la hora de proporcionar energía, a la hora de dar vivienda digna a las personas y tener los procedimientos más inteligentes posibles. Pero para resumir, antes de pensar en Smart tenemos que tener los cimientos fundamentales de la ciudad: planificación, estrategia y financiación. Cambiar el paradigma. El siglo XX ha sido el siglo y la era del automóvil y el siglo XXI tiene que ser la era de la movilidad. Y la movilidad no es el transporte público o no es el tráfico o la gestión del tráfico. La movilidad es darle una estrategia para que todas las personas puedan desplazarse de forma rápida, barata y sostenible a cualquier lugar. Una estrategia multimodal, una estrategia mixta que permita multitud de fórmulas de desplazamiento y que sean eficaces. Estrategia que empieza por andar. Andar es algo que está muy denostado y posiblemente sea el modelo más científico y el más avanzado y el más tecnológico y el más sano y el más saludable y el que mejores efectos produces. Las personas en los desplazamientos de 20, 30, 40 minutos no deberían utilizar otra forma que ir andando.
incluye tener un modelo real de transporte público en bicicleta. Cuando digo modelo de transporte público real en bicicleta, significa que tiene que haber infraestructuras reales que canalicen el tráfico en bicicletas de forma separada por toda la ciudad y que se convierta en alternativa real de circulación. Tiene que tener un modelo de transporte de alta capacidad que permita canalizar los grandes flujos de un lugar a otro. Tiene que tener un modelo de alquiler de coches eléctricos que permita el uso interno de las ciudades. En términos generales, tiene que tener una estrategia global que permita a las personas prescindir del automóvil y utilizar otros medios de comunicación que sean más ágiles y más eficientes y más sostenibles. Y todo el espacio que se va recuperando del uso del vehículo, dárselo a la convivencia y a la circulación, a las aceras, a los parques y a la ciudad. Desgraciadamente no se ha invertido ni eficientemente ni no eficientemente. Desgraciadamente directamente no se ha invertido. Las ciudades latinoamericanas no han crecido en base a un modelo de planificación, en base a un modelo de ordenación del territorio, y han crecido de forma desordenada, de forma espasmódica y de forma que la prestación de servicios siempre ha ido por detrás del crecimiento poblacional. Nunca se ha planificado por delante de las necesidades de la población, y eso ha hecho que las ciudades sean bajas, sean extensas, no se presten servicios adecuados y que haya demasiadas personas a las que no se les prestan los servicios básicos. Vuelvo a lo que decía al principio. ¿Por qué planificamos? Planificamos para que haya ciudades capaces de dar servicios a todos, para que seamos capaces de dar agua potable a todos, para que seamos capaces de recoger y tratar los residuos de todos, para que seamos capaces de abastecer energéticamente a todos, para que seamos capaces de tener un modelo de movilidad que permita a las personas llegar a su puesto de trabajo o de formación en un tiempo razonable. Esas son las razones por las que modificamos. Todas las acciones que hacemos cuando planificamos y modelizamos la ciudad tienen que estar encaminadas a ese objetivo. Servicios públicos universales que consigan que las ciudades sean un espacio de igualdad de oportunidades. Y desgraciadamente ha habido esfuerzos técnicos, ha habido incluso ejercicios de modelos de planificación, pero que en la mayoría de los casos no se han llevado a cabo, y posiblemente sea el mayor desafío con lo que juegan las ciudades, la mayor asignatura pendiente que tienen las ciudades. Y en las ciudades se juega el futuro de Latinoamérica. Cada uno tiene que jugar sus papeles. La iniciativa privada tiene legítimamente un objetivo, que es maximizar su beneficio, y por tanto la iniciativa privada no trabaja por el bien común, pero la iniciativa privada es necesaria para financiar las infraestructuras y para financiar los desarrollos. Por tanto, cada uno debe jugar su papel. Todo modelo de planificación tiene que estar liderada por la administración pública, tiene que estar liderada y dirigida por la administración pública, y es la administración pública la que debe modelizar y planificar la ciudad para que la ciudad cumpla los objetivos que he repetido antes, de dotar de servicios a todos, de generar espacio de igualdad de oportunidades, las infraestructuras necesarias, las viviendas necesarias. Y ese modelo y esa dirección tiene que ser público, porque es un modelo que tiene que estar basado en el bien común. A partir que la ciudad lidera y dirige y planifica cómo tiene que ser la ciudad le tiene que dejar los espacios libres a la iniciativa privada para que con sus desarrollos se generen unos beneficios que ayuden a financiar la modelización y los desarrollos que ha hecho la ciudad. Por tanto, es necesaria y es imprescindible la colaboración público-privada sobre un modelo que debe dirigir y planificar la administración pública. En primer lugar, no planificar, es lo primero que no se debe hacer, y es lo que se ha hecho. Y en segundo lugar, considerar que la planificación urbana es un documento técnico, un documento sin alma, un documento que simplemente define qué usos van a tener los suelos, dónde se va a edificar, dónde no se va a edificar, etcétera, porque eso no es un documento que define una ciudad. Un modelo de planificación es una estrategia para la ciudad, es un relato para la ciudad, es saber hacia dónde quieres dirigir tu ciudad, saber qué potenciales tiene tu ciudad, saber cómo tienes que, sacarle rédito a tu ciudad y escribir el relato de la ciudad. Y sobre ese relato, sobre esos objetivos de la ciudad, adecuar luego ya el documento técnico que tiene que facilitar y hacer posible esa estrategia de la ciudad.
Ahí también tiene que ver mucho los modelos de planificación. Si tú planificas una ciudad en la que determinadas ayudas a determinados grupos étnicos o a determinadas nacionalidades se concentran en una sola zona de tu ciudad, si tú planificas un modelo de vivienda social solo en una zona determinada de tu ciudad, etcétera, se van a producir guetos, puesto que al final la gente va a ir donde tiene las ayudas, donde tiene las posibilidades de desarrollarse. Pero más allá de lo técnico, más allá de lo estructural, que no deja de ser puro documento técnico, como he dicho antes, está ¿cómo decirlo? Está lo filosófico, está las ideas, están cómo la población tiene que entender qué es la relación con otros seres humanos. Si intentas reducir al absurdo, es muy difícil de definir quién es un limeño, o quién es un madrileño, o quién es un mexicano. Una persona que lleva aquí 3 generaciones, que nació hace 20 años en Lima o en Madrid y que ha desarrollado su vida en Madrid, o una persona que lleva una semana. ¿O quién es mejor limeño? ¿Una persona que nació y sus abuelos nacieron en Lima pero es un corrupto y un ladrón? ¿O un inmigrante boliviano que lleva una semana en Lima y ya se ha apuntado a un grupo de voluntariado y está ayudando a otros limeños a salir adelante? Digamos que ese tipo de cuestiones son muy difíciles de definir, y tenemos que definir el modelo de convivencia en la ciudad, y tenemos que en realidad asumir que la ciudad somos todos los habitantes que formamos una ciudad, y que tenemos que articular el conflicto que se produce, pero en igualdad de condiciones, ¿no? Y por tanto, por una parte hay una cuestión técnica de distribución de población por toda la ciudad, y por otro lado hay una cuestión filosófica de sensibilidad, de entender que no puedes clasificar a las personas por sus orígenes, ¿no?, sino por sus comportamientos. Pues nace precisamente de ese conocimiento de las ciudades latinoamericanas, con un grupo de profesionales que han trabajado mucho en la administración pública y que han viajado mucho por Latinoamérica, y con la vocación de crear modelos de ciudades sostenibles, inteligentes, eficaces y sobre todo inclusivas, que propicien ese modelo de ciudad con servicios sociales, con servicios públicos para todos, con igualdad de oportunidades, con modelos de lucha contra el cambio climático, y que en cierta manera ese modelo de planificar y desarrollar las ciudades para mayor calidad de vida y sobre todo para generar ciudades con igualdad de oportunidades para todos sea posible en Latinoamérica. Pues es un proyecto muy bonito, un proyecto que además rompe muchos estereotipos y muchas formas de ver las cosas que normalmente suelen ser equivocadas. Es un proyecto que nace de una alerta que nos llega de la zona de la Amazonía peruana, al lado de Iquitos, de la ciudad de Delfines, en el que algunas de las antenas que la cooperación madrileña que tenía ahí nos advierte de que se están produciendo muchas muertes de muchos niños a causa de la contaminación del agua. A partir de ahí llevamos una primera planta portátil de depuración de agua, y cuando llegamos a instalarla nos damos cuenta que no es una cuestión concreta de una población, de un poblado de alrededor de Iquitos, un gran problema que asola a prácticamente toda la población de la Amazonía peruana, en el que hay una esperanza de vida de 39 años, y no es una media, no encuentras personas de 40 a 45 años, hay una mortalidad infantil del 5%, en Lima se mide por miles, 3 por 1000, o sea, 5 de cada 100 niños mueren antes de los 5 años, y que toda la problemática proviene de la contaminación del agua. A partir de ahí iniciamos un proceso en el que llegamos a instalar hasta 12 plantas industriales de depuración, que en este momento están dando agua potable a 600.000 personas diferentes. Cuando hablaba de los tópicos, insisto en que había mucha gente que nos decía que iba a haber un problema a la hora de mantener las plantas, porque nosotros como cooperación instalábamos y poníamos en producción las plantas de agua potable, pero luego esas plantas requieren suministros, requieren recambios, requieren un cierto mantenimiento, y el gobierno regional no estaba dispuesto a mantenerlo. Y la sorpresa fue que una vez que la población de los poblados de la Amazonía peruana, una población con una formación muy pequeña,
con una cultura de subsistencia, prácticamente sin ingresos económicos, que viven de lo que en cada momento pueden prácticamente pescar, se organizó un sistema de colectas en cada uno de los municipios, un sistema de impuestos locales en cada uno de los pequeños poblados de la Amazonía peruana, y en este momento, 10 años más tarde, esas plantas están mejor mantenidas y están en mejor disposición de lo que estaban cuando las instalamos. Y no es una anécdota, sino una historia que debería de llenar de orgullo a muchos peruanos, es que cuando se produjo el terremoto de Haití, el hospital de Puerto Príncipe, que es el hospital principal que había en Haití, estaba gestionado por el ejército de los Estados Unidos, con sus ingenieros, con sus marines, con sus soldados, y no eran capaces de poner en producción las plantas de agua potable. Y fueron habitantes de los poblados de la Amazonía peruana, que se habían formado con nuestras depuradoras, los que durante prácticamente 2 años estuvieron haciendo funcionar las plantas de agua depuradora alrededor de los ingenieros del ejército de los Estados Unidos, alrededor de los marines, y que habían sido incapaces, y sin embargo, pues esa gente, con su modestia, hizo una labor de cooperación realmente increíble. Pues tenemos que saber dividir por capas. Una cuestión son los alcaldes y los concejales, cuya misión es saber tomar buenas decisiones, y por tanto no tienen que ser especialistas técnicos ni personas capaces de desarrollar, como si fueran un arquitecto, un plan de desarrollo urbano. Tienen que ser personas que tengan la visión de saber dirigir la ciudad hacia el futuro y de saber cuáles son las necesidades de la ciudad, y por tanto saber que el primer paso para que la ciudad se desarrolle es generar buenos planes de modelos urbanos. Por tanto, en el perfil alto de lo que es los políticos de las ciudades, la formación tiene que estar dirigida a la toma de decisiones y sobre todo a la orientación de la necesidad de que esos instrumentos normativos estén en funcionamiento en la ciudad y realmente entiendan que un modelo de plan urbano no es un gasto, sino que es una inversión, entiendan que un modelo de catastro no es un gasto, sino una inversión, y sepan orientar adecuadamente, digamos, cuál es el itinerario adecuado para que la ciudad se desarrolle. A partir de ahí están las capas técnicas de las ciudades, que tienen que tener ya una formación más especializada, más técnica, más normativa, que les permita, pues, esos planes que requieren un planteamiento técnico y normativo, realizarlos correctamente, buscar el mejor asesoramiento posible para desarrollarlos, ¿no? Por tanto, tiene que haber dos capas formativas. Por un lado, la capa política, que es una capa destinada a generar itinerarios para la ciudad adecuados, a tener una visión para la ciudad, y por otro lado una capa técnica de personas capaces de desarrollar normativa y técnicamente todas las necesidades de un plan urbano.